Túnez, marzo de 1943. La oscuridad es absoluta. El Obergefreiter Hans Weber se agacha en su trinchera, rifle sobre las rodillas, escuchando. El Afrika Korps ha estado en el norte de África durante 2 años, y él conoce los sonidos del desierto nocturno. Viento sobre arena, el retumbar distante de vehículos, a veces patrullas británicas. Pero esta noche algo es diferente. El silencio es demasiado completo. Incluso el viento parece haberse detenido. Las manos de Weber se tensan en su Mauser. A 30 metros a su izquierda sabe que está apostado el cabo Dietrich. A su derecha, el soldado Kessler. Están desplegados a lo largo de esta línea defensiva al sur de Medellín, esperando que el 8º ejército de Montgomery haga su movimiento. Entonces los ve. No los escucha, los ve. 4 formas moviéndose a través de la oscuridad. Cerca del suelo, imposiblemente silenciosas. Weber contiene el aliento. Son pequeños, estos soldados. Mucho más pequeños que las tropas británicas contra las que ha luchado antes. Se mueven como sombras, como si fueran parte del desierto mismo. Uno de ellos pasa a 10 metros de su posición. Weber no se mueve. No puede moverse. Todo instinto le grita que dispare, que grite una advertencia, pero algo más profundo lo mantiene congelado. Estos hombres se mueven con una confianza que lo aterroriza. Saben que él está aquí. Está seguro de ello. Lo saben. Y han decidido que no vale la pena matarlo todavía. Las formas desaparecen en la oscuridad hacia las líneas alemanas. 5 minutos después, comienzan los gritos. Weber aprende 3 cosas esa noche. Primero, el cabo Dietrich está muerto, su garganta cortada con tanta precisión que nunca emitió un sonido. Segundo, los pequeños soldados se llaman Gurkhas y vienen de montañas tan altas que la nieve nunca se derrite. Tercero, la guerra en el norte de África acaba de volverse muy diferente. 6 meses antes, los oficiales de inteligencia alemanes en Trípoli habían compilado informes sobre las fuerzas que enfrentarían a medida que Rommel avanzara más profundamente hacia Egipto. Las evaluaciones fueron metódicas, clínicas. Infantería británica, bien entrenada, disciplinada, pero predecible. Tropas australianas, agresivas, excelentes en defensa, propensas a asaltos frontales. Unidades sudafricanas, mecanizadas, modernas, efectivas en terreno abierto. Y luego, casi como una idea tardía, divisiones indias. El resumen de inteligencia era desdeñoso. Tropas coloniales, señalaba, reclutadas de pueblos sometidos, probablemente con problemas de moral, educación limitada, pueden quebrarse bajo presión sostenida. El primer teniente Friedrich Müller, leyendo estos informes en su tienda de comando afuera de Tobruk, había asentido en acuerdo. Había luchado en Polonia, en Francia. Sabía cómo se veían los soldados reales. La idea de que hombres pequeños de montañas asiáticas pudieran igualar a la infantería alemana parecía absurda. Los primeros, soldados alemanes en encontrarse con Gurkhas en combate, eran parte de la 21ª División Panzer, sondeando posiciones británicas cerca de Sidi Barrani en diciembre de 1941. La acción fue menor, un reconocimiento en fuerza. Una compañía de infantería alemana avanzó sobre lo que parecía ser una posición ligeramente defendida. La encontraron defendida por una compañía del 2. Batallón, 7º Regimiento de Fusileros Gurkha. El teniente Klaus Zimmermann dirigió el asalto. Su informe de acción posterior, presentado 3 días después, fue notablemente diferente en tono de evaluaciones previas. Los soldados enemigos, escribió, medían aproximadamente 160 centímetros de altura. Vestían uniformes británicos, pero luchaban con una ferocidad que no había encontrado previamente. No se retiraban cuando eran flanqueados. No se rendían cuando estaban rodeados. En un caso, un soldado Gurkha herido, ambas piernas destrozadas por fuego de ametralladora, continuó disparando hasta ser asesinado. La compañía alemana tomó la posición. Les costó 43 bajas desalojar a 78 defensores. El informe de Zimmermann concluyó con una sola línea que se repetiría en varias formas a lo largo de las evaluaciones alemanas por el resto de la guerra. Estos no son tropas coloniales, pero fue la lucha nocturna lo que realmente aterrorizó a los alemanes.
Los gurkas habían estado realizando incursiones nocturnas desde sus primeros días al servicio británico en 1815. Era una tradición refinada a lo largo de generaciones. Se movían en la oscuridad como otros hombres se movían a la luz del día, y portaban un arma que perseguía las pesadillas de los soldados alemanes: el kukri. El kukri es una hoja curva de aproximadamente 45 centímetros de largo, pesada en la punta. Está diseñado para un solo propósito: cortar con máxima eficiencia. En la mano de un gurka puede remover una cabeza con un solo golpe. Los centinelas alemanes comenzaron a ser encontrados al amanecer, asesinados tan silenciosamente que soldados durmiendo a 5 metros no habían escuchado nada. El Gefreiter Anton Richter, estacionado cerca de El Alamein en julio de 1942, escribió una carta a casa que fue interceptada por inteligencia británica. «Los llamamos los pequeños hombres de las montañas», escribió. «No son más altos que niños, pero luchan como demonios. La semana pasada entraron en nuestras líneas por la noche. Encontramos a 4 de nuestros hombres en la mañana, todos muertos, todos con las gargantas cortadas. Nadie escuchó nada, ni un disparo, ni un grito. Los británicos los envían para hacernos tener miedo, y está funcionando. La respuesta alemana fue duplicar los centinelas, luego triplicarlos, luego mantener escuadrones enteros en alerta durante la noche. Ayudó, pero no mucho. Los gurkas se adaptaban. Para el momento de El Alamein, en octubre de 1942, la inteligencia alemana había revisado su evaluación de las tropas indias. Un informe fechado el 15 de octubre de 1942 señalaba que ciertas unidades indias, particularmente aquellas designadas como batallones gurkas, debían ser consideradas tropas de élite. El informe recomendaba tratar posiciones sostenidas por gurkas con la misma cautela que posiciones sostenidas por divisiones de guardias británicas o paracaidistas alemanes. Esta fue una admisión extraordinaria. La Wehrmacht no comparaba casualmente tropas coloniales con sus propias fuerzas de élite. El respeto nació de la experiencia acumulada, batalla tras batalla. En Ruweisat Ridge, en julio de 1942, el 2. Batallón, 4º Regimiento de Fusileros Gurka, sostuvo una posición contra ataques alemanes repetidos durante 3 días. Cuando finalmente fueron sobrepasados, los alemanes encontraron que los gurkas habían luchado hasta el último hombre. En Medellín, en marzo de 1943, donde Hans Weber tuvo su primer encuentro, el 1º Wehr Batallón, 9º Regimiento de Fusileros Gurka, condujo una incursión nocturna que penetró 300 metros en las líneas alemanas. Mató o hirió a más de 40 soldados, destruyó 2 depósitos de municiones y se retiró sin perder un solo hombre. El impacto psicológico fue acumulativo. Los soldados alemanes comenzaron a temer el servicio nocturno cuando enfrentaban divisiones indias. La oscuridad, que una vez había sido una aliada, se convirtió en una fuente de terror. Cada sombra podría contener un hombre pequeño con una hoja curva. Cada sonido podría ser lo último que escucharías. El Oberleutnant Heinrich Brandt, comandando un regimiento en Túnez a principios de 1943, registró en su diario un incidente que capturó la extraña mezcla de miedo y respeto que sentían los soldados alemanes. Un soldado gurka había sido capturado durante una acción diurna, herido, pero vivo. Brandt lo visitó en el hospital de campaña. Brandt, quien hablaba algo de inglés, le preguntó por qué luchaba tan ferozmente por los británicos. La respuesta del gurka, traducida por un ordenanza médico, fue simple: «Es mejor morir que ser un cobarde». Brandt escribió esa noche: «Este hombre pequeño que podría ser confundido con un niño a la distancia, tiene más espíritu guerrero que la mitad de mi regimiento. Hemos sido engañados al subestimar a estos soldados. No están luchando por el Imperio Británico. Están luchando porque son guerreros, y los guerreros no se rinden». El respeto iba en ambos sentidos, aunque los alemanes lo descubrieron de manera inesperada. Después de la caída de Túnez en mayo de 1943, miles de soldados alemanes se convirtieron en prisioneros de guerra. Muchos fueron custodiados por unidades indias, incluidos gurkas. Los prisioneros alemanes, esperando trato duro, se sorprendieron al encontrar a sus guardias profesionales y en algunos casos casi amigables. La guerra se trasladó a Italia.
La campaña italiana que comenzó en septiembre de 1943 llevó a 1.000 soldados alemanes y gurkas a contacto en terreno que favorecía a los defensores, montañas, valles estrechos, posiciones fortificadas. Los gurkas, que venían de montañas que hacían que los Apeninos parecieran colinas, estaban en su elemento. En Montecassino, a principios de 1944, el Primero Batallón, 9º Regimiento de Fusileros Gurka, luchó en algunos de los combates más brutales de la guerra. El Gefreiter Ludwig Hartmann, defendiendo una posición sobre el río Rápido, observó un ataque gurka desarrollarse una mañana de febrero de 1944. Los pequeños soldados se movían cuesta arriba en saltos cortos, usando cada pliegue del terreno. Las ametralladoras alemanas abrieron fuego. Hombres cayeron. El ataque continuó. Más hombres cayeron. Aún seguían viniendo. Hartmann, quien había luchado en el frente oriental y pensaba que había visto todo, estaba sacudido. «No se detienen», le dijo a su líder de escuadrón. «Los matas y siguen viniendo». ¿Qué clase de hombres son estos? Su líder de escuadrón, un veterano del norte de África, no levantó la vista de su ametralladora. «Gurkas», dijo, «solo sigue disparando». Para finales de 1944, las evaluaciones de inteligencia alemana sobre unidades gurkas habían evolucionado significativamente desde aquellos primeros informes desdeñosos. Un documento fechado en noviembre de 1944 describía a los batallones gurkas como infantería de montaña de élite, altamente motivada, excelentemente entrenada en operaciones nocturnas y combate cercano, debe ser considerada equivalente a las tropas de montaña alemanas en capacidad. Esto era un gran elogio. Las tropas de montaña alemanas, los Gebirgsjäger, estaban entre los mejores soldados de la Wehrmacht. Colocar a tropas coloniales de Nepal en la misma categoría representaba una completa reversión de las suposiciones iniciales. Hans Weber, quien había sobrevivido esa noche en Túnez y luchó a través de Sicilia y por la península italiana, tenía su propia evaluación. La escribió en una carta a su hermano, en diciembre de 1944, poco antes de ser herido en la línea gótica. «Nos dijeron que estos eran soldados inferiores», escribió. «Nos dijeron que se quebrarían fácilmente, que solo estaban luchando porque los británicos los obligaban. Cada palabra fue una mentira. He luchado contra los gurkas durante 2 años. Son los mejores soldados que jamás he enfrentado. Son pequeños, sí, pero están hechos de hierro. No conocen el miedo, o si lo conocen, no lo muestran. Cuando los veo venir, sé que la lucha será dura. Los respeto más de lo que puedo decir». En abril de 1945, cuando las fuerzas alemanas en Italia comenzaron su rendición final, miles de soldados de la Wehrmacht se encontraron siendo procesados como prisioneros por fuerzas aliadas que incluían divisiones indias. Los gurkas, que habían luchado tan ferozmente ahora, servían como guardias y administradores. El Obergefreiter Hans Weber, herido en la línea gótica y recuperado lo suficiente para caminar, se encontró en un punto de recolección de prisioneros custodiado por hombres del 2º Batallón, 7º Regimiento de Fusileros Gurka. Uno de los soldados gurkas, un javildar llamado Dil Bahadur, hablaba algo de alemán. Se acercó a Weber, quien se tensó, recordando las incursiones nocturnas, los asesinatos silenciosos, el miedo. Dil Bahadur sonrió. «La guerra ha terminado», dijo en alemán con acento. «Ustedes lucharon bien. Sus soldados fueron valientes». Weber, sorprendido, solo pudo asentir. «Somos soldados», continuó Dil Bahadur. «Entendemos a los soldados. Ustedes hicieron su deber. Nosotros hicimos el nuestro. Ahora ha terminado». Este momento, repetido en varias formas a través de cientos de interacciones entre prisioneros alemanes y guardias gurkas, capturó algo esencial. Los gurkas nunca habían luchado con odio. Habían luchado con profesionalismo, con orgullo en su oficio, con lealtad a su regimiento y sus camaradas, pero no con odio. Más de 250.000 gurkas sirvieron en la Segunda Guerra Mundial. Lucharon en el norte de África, Italia, Grecia, Birmania, Malaya. Ganaron 10 Cruces Victoria, el número más alto otorgado a cualquier fuerza de la Commonwealth en relación con su tamaño. Sufrieron más de 32.000 bajas, incluyendo 8.985 muertos. Los soldados alemanes que lucharon contra ellos
nunca olvidaron la experiencia. En los años posteriores a la guerra, cuando veteranos de ambos bandos escribieron memorias y dieron entrevistas, surgió un tema consistente. Los soldados alemanes que habían luchado contra los gurkas hablaban de ellos con un respeto que bordeaba la reverencia. El Oberleutnant Brandt, quien había entrevistado al gurka herido en Túnez, sobrevivió a la guerra y escribió sus memorias en 1962. Nos enseñaron que éramos la raza superior, escribió. Nos enseñaron que otros pueblos eran inferiores. Y entonces conocimos a los gurkas y aprendimos que el coraje, la habilidad y el espíritu guerrero no tienen nada que ver con la raza o la nacionalidad. Tienen que ver con la cultura, con el entrenamiento, con la tradición. Los gurkas tenían los tres en abundancia. Eran simplemente soldados soberbios. Me honra haber luchado contra ellos, y estoy agradecido de haber sobrevivido la experiencia. Hans Weber, quien había permanecido agachado en esa trinchera en Túnez y observado sombras moverse a través de la oscuridad, sobrevivió a la guerra y regresó a Alemania. En 1978 dio una entrevista a un periódico local sobre su tiempo en el norte de África e Italia. El entrevistador le preguntó qué soldados enemigos había encontrado más difíciles de combatir. Weber no dudó. Los gurkas, dijo sin duda. Eran hombres pequeños de montañas de las que nunca había oído hablar, luchando por un imperio que no era el suyo, pero eran los mejores soldados que jamás enfrenté. Valientes, hábiles, absolutamente intrépidos. Cuando los veía venir sabía que la lucha sería dura. Y por la noche, hizo una pausa, recordando, por la noche, ellos eran dueños del campo de batalla. Nosotros solo intentábamos sobrevivir hasta el amanecer. Este respeto, ganado a través de años de combate brutal, se convirtió en el legado duradero de los encuentros germano-gurkas en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes habían comenzado la guerra con suposiciones sobre superioridad racial y la inferioridad de las tropas coloniales. Los gurkas, a través de sus acciones en batalla tras batalla, habían destrozado completamente esas suposiciones. Lo habían hecho no a través de propaganda o ideología, sino a través del método más simple y más innegable posible. Se habían probado en combate.